Ya llega, ya está con nosotros Isabelino Holz para conducirnos por un viaje musical y celebrar nuestras raíces al ritmo de la guitarra y el arpa. Alma Guaraní, porque la cultura no se olvida, se canta. Tu alma guaraní perdura en el suelo amado y desde el verdor del monte. Maiteimba eisha papei comi orero y me lleva pendendive. Alma Guaraní rupive. PAE 87.9 Facultad Politécnica Guivenemo Maitei. Entonces semana a semana Alma Guaraní. Gato eisha yeikwa mieve. Ñane música, ñane guarania, ñane polka. ¿Cómo nacieron? ¿Cuáles fueron la inspiración a los hombres que hicieron esta escritura de cada estrofa, de cada tema musical? Para los pueblos, para las mujeres, para la naturaleza, el animal, para todo tipo. El poeta paraguayo siempre fue intelectualmente creciendo y haciendo cosas tan hermosas como la guarania y la polka y varios poemas. O sea que la paraguayo hay se entero vetea y ñane aranduje tawi ñane aranduvejina lleva. Entonces Alma Guaraní rupive es capaz de cada que ya yo yuju ñay kwa mapa o jaira acá. Por ejemplo, coaco pura heije iba Chevalle General Día lleva. Y dice anclado en aroma de azucena. La memoria de Guardia Marina Fermino Osuna Valenzuela estaba poblado de montes, pájaros, aguas, aroma de azucena y una alta lomada de Yataí. Plantas, en la lejana base naval de Bahía Negra, donde estaba destacado en razones, le atacaba un punzante el Texagaú. Le mordía el espíritu, recordaba su valle ubicado en el otro extremo de la patria, al sur de General Díaz, del departamento de Ñembucú, ubicada a unos 50 kilómetros más abajo de Pilar. El pueblo está anclado en un espacio de singular belleza. El Yataí es la vegetación dominante de sus alrededores. El Yataí y se extiende brumoso en los horizontes de este-oeste sobre una vistosa lomada semejando una azul cordillera. Hacia el sur se observa una verde floresta fragante azucena que sigue el curso del río Paranamí, regalando frescura y aroma al pueblo. En los días de hastío describe casi fotográficamente Fermino. Él nació en este terruño el 11 de octubre de 1944. Es posible que el sinuoso Paranamí, un brazo del Paraná, es medio de riacho e insoles, en silencio haya ido moldeando el destino de aquel niño que con el tiempo navegaría los ríos de su patria, de otros países, y llegaría a cruzar una y otra vez el océano infinito. Qué lindo el recuerdo entonces de este señor que escribe justamente don Fermino lo que es Chevalle General Día. A los 14 años salí de mi tierra y busqué una formación más elevada. Ingresé primero a la escuela de transmisiones del ejército. Me asignaron Chaco. Ganaba 3.600 guaraníes mensuales en la década del 60. Un soldado me enseñó a tocar la guitarra de Vila de Sau. Compré un método de Eduardo Falú. Leía a ingenieros y quería salir del rango de hombre mediocre, con lo que ahorré. Pude ingresar al colegio militar. Elegí un arma de la Marina, recuerda Osuna Valenzuela. Vila de Sau era justamente una casa donde se vendía instrumento en Asunción. No sé si hasta hoy existe. Y por ahí Hugo Walter lleva hoy día maleciaba upe casa.
donde se vende este instrumento. Y tanto es lo importante que para el entonces, ¿por qué? Porque esa lento, amigo, y paraguayo para humedad tú, no man, ahí con la baracamba eran putas ahí de tomia, mía de provecho. Entre 1970 y 73 estaba en Bahía Negra. La añoranza de los míos y mi guitarra me ayudaron a componer mi primera obra, Chevalier General Día, dice justamente Ferminiano Osuna Valenzuela, a la era, Ferminiano. Chevalier General Día, historia peaja eina alma guaraní rupi, yaikua baecha pajeño iracae. Música paraguaya. Se ve como un brigui, hay cultura bebé acá. Debe se vaya General Díaz, sabe a mí ajá no esa. Taiko sacare mi cabuye, fuera mi mito pura keipa. Umi azucena poteo pui baja cuando el petasañua. Hoy mi arroyito hasta sirva. De Ararapope ya Tahití, Colonia Loma, Puesto Torre, Loma Rincón, Ayuqueriñú, Carrizañú, Jobriú, Baiteba, Aypirocuba, Paranamí. Hoy Bellereres, Pero Bellaco, y Campamento Cue. A Santa Rita, Santa Patrona, Pene Milagro, Tajesamí. Ojo y gente como un burugui, taja upepe, sapu a mí. Esa upa lleva y yo que te va con pepe, generaleña perla sureña, la diosa Venus del Paraguay. Se Paraguay breño gatuba y en Bucumen de Yehuacá, a Zapucaita Gea y Beture, General Díaz Toyekua. Viru moñabo se pensa y coma, copa tetare mamorei. Anda topaiba General Díaz, Nemollo Yaba se vaya mí. Gautupao mohueja ara, Colvi Ari será taindí. Vamos en Ecagui General Díaz, ajá Pepe se apitu. Y eso es lo que vamos compartiendo. Chevalier General Día es uno de los temas también de los 3 del día que elegimos para que sea realmente un recuerdo de cada hombre que ha escrito a su ciudad natal o puede ser a otras ciudades. Y semana a semana entonces compartimos 3 música, poemas, letras, llamémoslo como que sea, de lo que es a una ciudad. Tal así que comenzamos con esta tarea. Ahí nos acompaña también toda la semana juntos. No es muy fácil, hay que entender. Algunas falencias puede ocurrir, claro, pero siempre el amor de servir al conocimiento. Para eso está en la sala técnica Walter y está Hugo. Y quien le habla, Isabelino, para compartir justamente este trabajo que para
nuestro ciudadano que está en otras latitudes y se acuerde de su valle. Y en este segundo tema que contamos con Villarrica, el recuerdo de nombres amados. El poeta y músico Gumbercino Ayala Aquino, nacido en Villarrica el 13 de enero de 1910 y fallecido en Asunción el 29 de febrero de 1972. Venido al mundo con ansia de recorrer caminos, Artemio Franco Preda, en su libro El Guairá y sus aportes a la cultura paraguaya, quizás el que mejor retrata esta faceta del artista de la palabra, el canto y la guitarra. Él quería ser como las gaviotas y las golondrinas, ver otro cielo, otros paisajes, otras gentes, y viajó viejo sin pausa, llevando en su báculo ilusiones, optimismo, esperanza, afirma el autor. Él nació en el barrio Estación y toda su infancia fue guaireño. Conocía muy bien todo el barrio y todos los sitios cercano a Villarrica, recuerda doña Georgina Esther López, viuda de Ayala Aquino. Hasta los 15 años más o menos vivió en Villarrica. Después ya salió a recorrer mucho. Siempre, sin embargo, recordaba con cariño su tierra. Recuerda a la mujer con la que se casó el 18 de diciembre de 1962, cuando el poeta ya había regresado al Paraguay. Ayala Aquino con Luis Osmer Mesa, que universalizaría su identidad artística como Luis Alberto del Paraná. El artista luqueño Digno García formó primero el trío guaireño, que luego pasaría a llamarse Trío Los Guaireños en la década de 1940. Realizó una gira por diversos países latinoamericanos. Y para tener en cuenta qué tan lindo es, quiere decir que Gumbercindo Ayala Aquino es el que le da el nombre a Luis Alberto del Paraná. Pea era artístico, nada lleva. Dice José Asunción Flores, Agustín Barbosa, Mauricio Cardoso Campo, Eladio Martínez, los hermanos Larramendia y los hermanos Bobadilla Cáceres, Nehemías Alvarenga, Prudencio Jiménez, Juan Escobar, Julio Escobeiro, Severo Rodas, Aniceto Vera Ibarrola, José Bragato y otros, como muchos de los grandes de la década de 1930. Vea el año de artista fuera de aquel entonces. Y nace con ello justamente Villarrica y este hermoso tema, una guarania que realmente es una reliquia. Dice: Ejenduna Villarrica, Mombreu Vivero Genoy. A Peyabei Alma Guaraniru Pibe, Mombreu Burube Japero Genoy y Catuanguay Share Chaco Tembiapo, Jareñandún de Pipe, Purajei de Valle Pehuana. Alma Guaraní, música paraguaya. Lo que sea tan de baixa
de Cerro Robu, de barrios Poitá, hoy Meneje Aquaú, Villa Rica esa ciudad. Saro de Ubia Sehahue Ha Acoin de Seasu She Aho Indere Hoy Meneu Bechegotu Ser en viejo cue Ambuepe mejor Nai mando ay seré Hoy me va en acatuete Misera pecueta She mitara moguare Pore umoye opa Hasheko amomburu We a semangata Hi viaja mi Villa Rica Rodesa. Y esto sí, alma guaraní, Villarrica be ñamomaite y curia lleva, gesta y villarriqueño be mundo riñasaña va veis, a través del arte, a través de la cultura popular y, ¿por qué no?, de grandes intelectuales. Pe y yo petente a veis. Namomburubey macharon guanar la Villarrica voy a llevar la Itapúa, ha pechango y pe Itapúa potu, a ver, pe Itapúa potico famoso, popular, mai cuando cuai upea lleva entero vea lento llego a ver Itapúa rupibemba ella pagó pura ella. Ha Itapúa potu, una ciudad radiante como la luna hoy. Con Itapúa Potú, la cédula de identidad musical de Encarnación. Sin embargo, la historia fue diferente desde el instante en que el profesor Rubén Amarilla, infatigable difusor y defensor de nuestra música, en el 7º departamento proporcionó la primera pista, el resto se dio por añadidura. Un sobrino de él, de apellido Soria, trabaja en la municipalidad de Encarnación. Dijo el docente, luego fueron la guía telefónica, la que pregunta a la telefonista y el primer hallazgo relevante. Luis Carlos Soria, sobrino de Juan Carlos Soria, cuyo nombre en realidad es Tranquilino, nacido en la Compañía Independencia, no lejos de Encarnación, el 6 de agosto de 1919 y fallecido en un accidente rutero el 4 de mayo de 1985, cerca de San Juan Bautista de las Misiones, autor de la música Itapúa Potú. ¡Qué grande! Entonces, apenas antes esta bebé se opita peñandera picuere y ponaja esta pemuana ombo lleva. Mi hija Rocío, profesora de danza, hizo una tesina sobre la vida de Juan Carlos Soria. Respondió Luis Carlos con toda confianza. La madre de Laura Rocío
la profesora Hilda Valenzuela de Soria fue finalmente la que, tomando el estudio realizada por su hija, que estaba en su trabajo enseñando, brindó la información que aquí compartimos con los lectores. Y eso es también lo que hace Alma Guaraní, compartir justamente toda aquellas personas que se conecta a la 87.9 a Alma Guaraní y por las redes famoso ayepa pe YouTube, Facebook y Gatundere y que Hareyeje Cabe Aranduca Peave Radio Aupero Vire Yujutama lleva cota en Viapoja Marandú. Juan Carlos tenía quien salir con su abuelo Manuel Soria, padre de su madre Siriaca Soria. Era músico a los 12 años. Aprendió a tocar la guitarra. Pronto se destacó en el arte del canto. Muy joven combatió en la guerra del Chaco. Cuando cesaron los fogonazos de los cañones, volvió a su oficio de músico. Recorrió el Brasil y anheló en Buenos Aires. Se anidó en Buenos Aires en 1937, cumplido un itinerario idéntico de los muchos de sus colegas que hicieron lo mismo. En 1942, en un barco viajó a los Estados Unidos de América, donde obtuvo el dinero para realizar sus grabaciones, ya al frente de su orquesta. Peisha entonces iko Itapuapo tuve acá va ella para la geño y amor piojora acá es pecara y mianga o manola accidente, qué pena. Y dice entonces, era un señor que vestía con elegancia de traje y corbata, bohemio, quería darle realce a nuestra música. Él donó al obispado Encarnaceno el terreno en la que actualmente está el santuario de la Virgen de Itacua. Concluye, a veces ya aprende ya lleva mo pajamba pipa la tal cosa y coraga, qué grande entonces lo que hizo este señor Juan Carlos Soria. Y letra Luis Acosta. Itapúa Potú. Voy a cantar a mi cuna la del pomposo Suamambay hoy, radiante como la luna que alumbra mi Paraguay. Así también alumbra Alma Guaraní por la 87.9 con música paraguaya. Cantarle a mi cuna, la del pomposo Amambay, radiante como la luna que alumbra mi Paraguay. Cuando recuerdo mi infancia, las dulces horas de ayer, lamento que en la distancia me impida poderte ver. Si tu hijo soy, aunque moriré, a cantarte voy y tapo a ti y palma y nube. A la receta yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé en pos de un amor, mi madre dejé su vida el dolor, llena de aflicción. Voy a recordar y quiero regresar a ti, encarnación. Del Paraná, esa tu loma clavel, y a tu Virgen de Itacua, adora el guaraní fiel. Esta lloró tu selva, mi lejana encarnación. El día que a ti yo vuelva tendrá paz mi corazón. Si tu hijo soy, aunque moriré, a cantarte voy y tapo a potir y palma y nube. A la receda yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé en pos de un amor, mi madre dejé su vida el dolor, llena de aflicción. Voy a recordar y quiero regresar a ti, encarnación. Peixa veía momaitei umimbo hapve ciudad y gato hanguencha recuerda y menos mombrio y nave y que la YouTube oñe mongueta y mandu a la y valleros en dúo y pura hey 87.9 Aranducaru vive
ha redes sociales bereike hare yujuta kotembia poika tonguaisha reikwami vemba eisha para acá epe heñoi amba eneponaba ha arandukape avei puka wupe pe ñeimo a jaikoponave torube jaikoponave avei anila poshipeti upeare kopura heije y ajajunde puka wuhei, y por lo tanto, cuando un creador da a conocer al público la obra de arte que produjo, se pone en mano de quienes van a leer o escuchar en situaciones o lugares ni siquiera imagina. Puede darse el caso de que su intención haya tenido claramente una causa y una dirección, pero de lo que recreadores le den otro sentido. Ella paña pensa peña hindú, esta vez seña hindú la música, pero naña mindu uy la letra. No le damos importancia a la letra, a la melodía nomás. Que una pope ya popoya sapucay enteromba, pero la letra de ella ya pues saca mi miana, upecha no ya entendebe. Y dice, un ejemplo de la interpretación del contenido de una pieza poética musicalizada sigue un rumbo, destino, al que originalmente le dio su autor, Ajajunde Pukawi, con letra y música de Miguel Gómez, nacido el 29 de mayo de 1941 en Villarrica. ¿Y qué hizo este señor? Quien de buena a primera, al escuchar o leer los versos de esa polka canción, dirá que la alusión no es a la sonrisa de una mujer adulta, a la que se ama. Lo primero que se concluye es que un enamorado exalta la sonrisa de quien adueñó de la hembra de su corazón. Peñama eoyo heya ye ustakatuja ya pukawo yupe upeisha la yarecoco concepto copura heire, sin embargo inahanirija. La inspiradora de esta composición, sin embargo, fue una niña de 2 años. La sonrisa de Natalia Gómez, hija del hermano de Américo, era tan encantadora, tan cautivadora, que se me ocurrió alrededor de 1992 hacerle una música para hablar de eso de que a mí me impresionaba tanto, recuerda Miguel. Esa vaina, por ahí, pibe. Ya tenía casi todo, sigue el relato, pero me faltaba la introducción. Un día fue a visitarle a un amigo, le encontré dormido mientras esperaba que se despertara. Completé lo que faltaba. Grabaron los Gómez, luego Grupo Generación, e hicieron nosotros una nueva versión, el disco titulado Requiem a Manú y Flores. Y así, justamente por aquella época, Miguel y sus hermanos vivían en Ciudad del Este. Seno familiar había heredado la tradición de la música y ellos le honraron con generosidad, dedicación y talento. Nosotros ya no somos la 5ª generación de una rama musical que comenzó con Ruperto Gómez, Agustín Gómez, Ejendú Sepurajei Oyapoacu mi músico Antebecuri. Y dice esta canción tan linda que nació a través de la sonrisa de una niña de 2 años, dice el texto. Música de Miguel Gómez. Ajajunde Pukawi, Ajaru Pisemoinu, Semandu Anojese, Serekobe y Piro Hañanderekobe y Piro Hanwa, Alma Guaraniru Pibe, Ñahendú, música paraguaya. Semandu arojese, serekobe y piro. De Pukabu,
gente venguara Ajal funde bukabu Arajaba shendime Ombo hueva vitaku Hamya saibu apabe Ikatunga urae Oba umito vasena Romo iruminte hamua Apokabu peya ikopa Pishemoinu Semandu arojese Serekobe ipirodu Neporan de yukunda yukuba inde ishabua De pukabu omo yegua Kopura heinde benguara Ajaljun de pukabu Arajaba shendibe Ombo hueva virane, amasai vi ababe, Ikatunga urae, oba umito masieta, Roma iruminte hamua, apukabu peya ikopa. Tunga urae, oba umito baseta, Romo iruminte hamua, apokabu peya ikopa. Maiteilla hasaporampate ayepa, y ponaco tembiapo, omuasaya, semana 87. Rupibe aranduka pea petembia poningo omuasai pe técnico ya be serenondera ya na chupe y la chatucupe serenondera omuasai a pe técnica y seina lleva o preparabe elemento y cato esa a tembia ponce ubetupe pore handere ya pues acá ese haupe anaomba apo Hugo Walter ha Isabelino nendive ha ñahendukuri pende pukawi ha pende pukawingo y pona taja ejape haupea la Emiliano R. Fernando Yapoacue. Hey, los temas de la guerra y la patria estrechamente unidos son en Emiliano R. Fernández, nacido el 8 de agosto de 1894 y fallecido el 15 de septiembre de 1949 en Asunción. Recurrente, buena parte de su producción poética se inspira en el fragor bélico que rodea la guerra Guazú y la guerra del Chaco. O sea que Emiliano también escribe lo que es la guerra de la Triple Alianza. El poeta no guarda distancia cuando aborda lo que era que él es un valor supremo. Tampoco asume una postura crítica, sino que adopta como íntimamente suyo aquello que relata o describe con la energía de su vigoroso verbo puesto al servicio de sus ideales. Va ela iahina o eshukañan de va ella para verbo hoy purumo vivico no es cierto vocabulario la Emiliano hay alguno hoy me da peati haru ya hugo hey mo vico yumba bila hey se vea nindo y cuál la gente me para hey se oja hey pura hey oja ya cueve o ereco mi vocabulario y raro lento. Dice, en Tuyamí enciende el fuego de su fervor por todo asunto, significa coraje y heroísmo. Aquí el protagonista es un excombatiente de la guerra del 70. Lo encuentra en el camino y entabla con él un diálogo, que a rato es un monólogo del que peleó en la ardua batalla librada contra brasileños, argentinos y uruguayos, e incluso paraguayo alistado en las filas enemigas, lo que
integraban la Legión Paraguaya. Qué bueno esto de entender de que Emiliano también se extendió a lo que pasó en la Guerra Grande, la Triple Alianza. Entendiendo el dato inicial de los 20 años posterior a la 86 del que ex soldado tenía cuando se produjo el encuentro, es posible deducir que el poema fue escrito en 1930. La música que le puso Andrés Cuenca Saldívar pudo haber sido ya después de la guerra contra Bolivia. Y estos son las oscuras cosas que no se sabe, pero está escrito imaginariamente. ¿Y qué pasa? El bisabuelo mío, padre Félix Fernández, se llamaba Manuel Trujillo. Murió en 1936, había peleado en las órdenes del mariscal Francisco Solano López. Sus impresiones y descripciones de lo vivido entonces en un libro llamado Gestas Guerreras. ¿Y qué dice el tema? Así de sencillo, que nos puede tocar a todos si tenemos suerte, así como yo, uno de ellos lleva petuya mi hey sendehina omombe usene de historia y vete upea ya pues Emiliano R. Fernández co tuya mi y ombo títulos a y se guatahawi ayubo pete pijarebepe ser un buen tipo cocare co tuya y pa mí seresha voy a ver ha oñemoita peikepe Haupecho oñemonguetai güey Emiliano la petu yamin de jape poco care y va ahí con la poco canio pe bastón pe allá aprende a guayar ahí las letras y ella de pura heibe ser un guaití poco care cotuya ripa mi Emiliano R. Fernández rupibe pe ahí pire oña lleva justamente a homo música Andrés Cuenca Saldívar, alma guaraní tuyami polca paraguaya. Seguatahawi ayubo petei pijarebepe ser un haití poco care cotuyare pa mí sereshare beboí o guapipe tape kepe hayuju cocaraí ñaimo abaurati. Buenos días a Ixupé y jipupe añemboyao se sombrero ahí peado, aguaje ahí pollo pu. Buen día gina será he y se ve opuavo, hace por eje y pollaivo, he te mañes un ye. Ahí se yarangaja veo en mí se pi a pipe. A jesare cotuya mi eterei anga y caneo hay quere maguapi laurel millero a uipe hay me añandu hoy te pecase corazón sapi ante conoce peteiñe por andupe jaja eco isha y chupé lo pere pan de serú. Sí señor os contesta iñe marangastupe jajeta un mi cambare media luna hay por se cojina será veterano del 70 Upegué raramoshe 20 años aroguatá Oreje hui oiko baekue Upe batallón 40 Cu caballería lancero Tembiguay kujeja
Peamos sauce tuyuti, foquerón jarría suelo, se hay coño na no jape, se po aguinte hay cover. Jaumiru viaje a mí, Díaz Martínez caballero, camba cuera pe hoy tiro, oje ya agenda we. Esta misma será isha jesha gendija hueva, cosereta la jupape, esta ara ninda kei. Hamokuru pa itipe, roya pola y potingüeva, pe septiembre 22 del año 66. Upeba upeñora y no se arecoba seresape, curupa y tijaero y queriba shepu a. Ajesaba o miña oye que iba o mi cambape, jairariba la sanari, upedías fuego mandar. Con eti solo vive, roje llama pejisiva, hay pues cuadra brasilera, ñande ire Juanín. Upera moñán de trompa, sargento Candido Silva y corneta peón bopú, camiseta pitaín. Ñeimo anta y po juicio hoy te pata va peara, upe piña jamechaya, amandao y chaco cucuí. Camiseta pitaí, doy cuaiva ay sellara, jao peñán de artillería, bobimindo pituí. Jao pero pan de xerú, jeta milañán de cuera, mamó picochera y 5.000 entero y me. Aliado 20.000 en columna genjeva, cutucuisha o yo a ari, opitaba y cusue. Regecha seco cuimba Paraguay mbovio yapoa, upeñure iña saiba aliadore ongüe. Regenduco y Pajeva, Jacamba o Yajeoa, Argentino o Jereiva, la mine yurupore. De coimene nemita, regesare se tu llama, con andebe amombe uva y catunderero viai. Haikatunte abei, cuatia pere yujuma, mamo para upe alianza u okai. Pero bueno será ape 20 amombe uta, te conte ve mahasa y pucuco será pe. Sapi ante a saco ita, handeroga pe ayuta, amome upavon debe, lope tiempo lo haré. Coanga pan de xerú, mamo y tere joreína, caray cuerarendape, paraguaype sapi a. Anguajene anagerante, namombiribe imagina, pitu utu upe ajata, se cangi con nemita. Hanei manteseru, neñe eo pita se acame, heta y temba epona,
de Yurui Agendú, de Abei Yare Yujuma, 86 años jape, de lo avara y me jape, pete y mi tapuacu. 87.9 PAE Aranducá en frecuencia modulada desde la Universidad Politécnica con el programa Alma Guaraní para comentarte fragmentos de cómo nacieron ciertos temas, y esto es para decirte también que dentro de una semana volvemos a compartir este hermoso trabajo con todos ustedes. Y para despedirnos entonces tenemos este relato de Al Regresar, que nosotros también vamos a regresar de vuelta dentro de una semana con este programa de Alma Guaraní. Y en este programa Alma Guaraní que te acompaña siempre Hugo, Walter, Isabelino, y al regresar dice: retorno al pie de la ventana. Entre 1992 y 1923, la revolución entre las fracciones liberales de los Sacopucú y Sacombeque ardía en el Paraguay. El tamaño del saco marcaba la diferencia de bando. Una más se cumplía el ritual de sangre en la inalcanzable lucha por el poder político. Emiliano R. Fernández se alistó a la fuerza gubernista al mando de José Félix Estigarribia. Este había sido su jefe en Concepción cuando se presentó a cumplir su servicio militar en lo que entonces se llamaba Primera Zona Militar. ¿Y qué tan ingrato esto? Esto era justamente lo que iban pasando en aquella época. En el minucioso poema Trayecto de mi campaña, el poeta va contando cuando por unos puntos y lugares por donde pasó, partiendo de Asunción hasta Caipuente, hoy Coronel Bogado, en el departamento de Itapúa. Digo, aquí no veis, Caipuente era cueva, Coronel Bogado este día era. Hubo en la chipa Coronel Bogado, allá lleva, famoso. Caipuente vea la era cuima. Lo que Emiliano omite decir en este puntillosa obra en que Criquio conoció a María Bárbara Ayala Báez y formaron hijo de Emiliano, o sea, ojo, jave y en cada puerto un amor. Siempre se menciona que María Belén Lugo, con quien Emiliano se casó durante la guerra con Bolivia, el artista andariego le dedicó más verso y atención. Por lo tanto, María Bárbara, sin embargo, ocupó antes de que se diera el romance con su amada Belencita. Y formar cocaria lleva pero y gusto han a ver y formar la gente, o sea que mi gente cuera y mi niña sea. Entonces esta música de Al Regresar, qué tan lindo también que nosotros vamos a regresar luego de una semana. Dice el tema: como ráfaga ondulante desde aquella lejanía, hoy por verte dueña mía, neno que me añemboya, prorrumpiendo mi acento con el alma estremecida, virgencita compasiva, epu a ella pues acá. Y así te dice este programa, epu a ella pues acá, Alma Guaraní de 87.9 Rupide, hasta dentro de una semana. Les pido atención, un momento a querure, en mi referida canción, tamombe usera picuere. Esta hoy me no iguaba, o abaco atape, a picuere y manduaba, soldado pero guaré. Alistado en comisión, Paraguay huirose, hacia el frente de la acción, ñaneta lo recorré. Cita a mí los lugares, desde la propia Asunción, lo cruzaba con la campaña,
durante la subversión. Por no añe conjundí, tañe piru aguiete, ta epeteite, ta y puente pero guajenere. Trinidad, Luque, Aregua, Patiño, Cuesta, Cuaral, Pirayú, Cerro León, Paraguarí y Escobar, Zapucay y Caballero, Ibituni, Tacuarí, corta distancia después, Itapeja, Atú, Pueblo Villarica y Borja, Iturbero, Júpiter, Maciel, Sosa, Ayero, Pira, Hoja, Eyutú. Saliste Hueco, Tavera, Boca, Pira y Roaza. Próximo a esos lugares, San Pedro del Paraná, Cango y su departamento, Isla Alta y Payere, Caballureta, el campamento, Cañón Guazú o Ijahue. Curupa, Joa y San Miguel Potrero, heroico Capitán López, Joa prisionero, Caí Puente inolvidable, aquel rincón enlutado, mina de la sedición, pueblo Coronel Bogado. Caí Puente así se llama, campo de sombra fatal, tumba de cuantos hermanos que allí fueron a luchar. Apelvente, Cheaicoa, parajes y estaciones, Cobarirero cruzar, las extendidas misiones, Ñañe, Piru, San Luis, San Rafael, Postacue, histórico Curuñay, Mayotorio, Manojahue. Ñacuti y San Patricio, Tajitija, Santa Rosa, Estancia Quina y Corrales, Santa María Silenciosa, Casuarina y Casablanca, Corbalanco y Tayurú, Gloria Peromaje, un día miro Puitú, Boy Piruro, Júpiter, Pucati y Bebeñú, la extensa serranía, frente de Caapucú. Favorable Umi Arroyo, Uperu, Piro, Topa, Mocoy de Jera, Cuaiteba, Yaguarija, Apichapá, Vallapu, Apa, Sotores, Costa, Irala, Quindi, Yayubebo, Yatopa, Paso por Atabapi. Dicho pueblito, ya Júpiter, Carapegua, Caña del Maíz, Duarte, Estancia y Pajá. En 14 días de marcha, escaso los Júpiter, Paraguarí y Petepe, el notable Yuqui. Pejenduma, Sandia y Huihui, Coacere, Cojahue, Ajeya, Misera, Taipui, lo que es el Quimbaé. Mediante esta contienda, que te halle distraer, ni sé qué peaje ya iba, cocueje aje chapaite. Pejenduma, Amado Chiente, la campaña Correjahue, de Caí Puente a Asunción, a los 6 meses después. A yo despedirme quiero, al compás del instrumento, sargento, cabo y soldados del primer destacamento.